con Jesús. Un gran escultor talló una cruz con Jesús allí crucificado. La gente al pasar no vio nada especial en aquella hora del Calvario. Pero un hombre fue a los pies de aquella cruz y arrodillado desde allí miró a Jesús, pero sus lágrimas no la pudo contener, porque esa era la forma de mirarlo. Señor, quiero mi día en el Calvario, morir allí a esta vida de pecado, no levantarme hasta que pueda yo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El más grande evento a la humanidad fue aquel gran día en el Calvario, porque el mismo Dios fue que descendió, ya no pagó el precio del pecado. No había nadie para ir en su lugar. Fuimos echados en la gloria celestial, pero Él un camino proveyó, y por su sangre ahora podemos regresar. Señor, quiero mi día en el Calvario, morir allí a esta vida de pecado, no levantarme hasta que pueda yo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Buenos días, que el Señor Jesucristo los bendiga, que el Señor Jesucristo derrame bendiciones sobreabundantes sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Buenos días, Verónica, Dios te guarde. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orarle al Señor. Amado Dios, Señor Todopoderoso, Padre Eterno, cuán agradecidos estamos contigo, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Por más acechanzas e impedimentos que el enemigo quiera poner en nuestras vidas, es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Hoy venimos a tu presencia, Señor, porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y sabemos que venimos a honrarte a ti, Señor, a honrar la resurrección, Señor. Un domingo como hoy te levantaste de los muertos y le gritaste al mundo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, Señor. Nadie viene al Padre, no es que nadie va, sino que viene porque tú y el Padre uno son, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, Señor. Cualquier espíritu contrario a tu palabra que haya en nuestros corazones, en nuestros labios, en nuestra vida, en nuestros pensamientos, lo atamos por el poder de la palabra y lo lanzamos fuera en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Permite, Señor, que podamos ser luz en medio de un mundo moribundo y que se cae a pedazos, Señor, en medio de la confusión de la religión, en medio de la confusión que Roma colocó en los corazones de las personas. Permite, Señor, que podamos ser un bálsamo a tus hijos, que tu palabra, Señor, pueda ser recibida de la mejor manera, que podamos hablar no con palabras de hombre ni con palabras humanas, Señor, sino que sea tu santa palabra y tu Santo Espíritu revelándole a cada uno de nuestros corazones, Señor. Nos rendimos ante ti,
declarando, Señor, que sin ti nada somos, que tú eres el objeto de adoración de nuestra vida, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos disponemos para el servicio y nos reportamos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén y amén. Vamos a hablar acerca de quién es el Elías que ha de venir, o en qué consiste el ministerio de restauración, o por qué Elías debe venir. Entonces es importante que podamos entender en qué consiste el ministerio que tiene que efectuar Elías antes de la venida del Señor Jesucristo. Esto no lo habla nadie. Nadie sabe ni siquiera por qué Dios tiene que volver a la tierra, por qué Dios tiene que mandar un profeta antes de su segunda venida. A nadie no le interesa. Es más, ¿usted sabe cuántos enemigos me he conseguido yo por predicar esta palabra? Gran cantidad, que eran amigos míos y ya no lo son. Simplemente por predicar la verdad. Ellos piensan y se sienten aludidos cuando uno habla en contra del trinitarismo, no en contra de ningún hermano, sino en contra del sistema que los arropó y los llevó a la adoración de un Dios que ellos desconocen. Pero el Dios que es rico en misericordia un día se encontró con nosotros, se reveló ante nosotros y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Son sus ovejas. Son sus ovejas. Hoy no conocen nada ni desconocen por completo lo que la palabra quiere decirnos, pero bendito y alabado sea el nombre de Dios cuando sean señalados y vituperados por causa de mi nombre, ¿cierto? Porque es que la palabra tiene que cumplirse en cada uno de nuestras vidas. Si usted no está dispuesto a llevar un vituperio, un señalamiento y una crítica por causa de la palabra, usted está en el lugar equivocado. Si usted no está dispuesto a pelear y a contender contra el demonio por la palabra, usted está en el lugar equivocado, porque la Biblia dice que la pelea ya no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huéspedes de la oscuridad. ¿Sí ve? O sea, todo el infierno conspira para querer matar la influencia de nuestras vidas, de Cristo en nuestras vidas. Pero es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Señor Jesucristo vino y murió por cada uno de nosotros. Él se entregó como una ofrenda por nuestros pecados, porque nos ama, porque nos ha amado sobremanera. Pero nosotros no hemos podido comprender cuál ha sido el sacrificio del Señor. Él se despojó de su magnificencia, Él se despojó de su grandeza y vino a convertirse en el ser más humilde sobre la faz de la tierra. Fue tan humilde el Señor Jesucristo que todos pasaron por encima de Él y no lo conocieron. Ellos pensaron que Él iba a venir con vestiduras blancas, con hilos de oro bordados, con el poder de los cálices de oro en sus manos, pero Dios no vino así. Dios ha sido tan humilde en su andar y en su caminar que todos pasaron por encima, que todos iban corriendo en pos de sus propios deseos, que hoy un mundo sigue peleando y defendiendo a su iglesia y a su denominación, pero nadie defiende ni se para por el Señor Jesucristo, que Él es el verbo, que Él es la palabra, que Él es el que está en medio de nosotros, de nuestras dificultades, de nuestras angustias. Entonces, es triste ver la condición que la humanidad tiene hoy. Es triste ver que la gente se siente aludida por esta palabra cuando hablamos en contra de un sistema trinitario impuesto por Roma en el año 325. Se sienten aludidos, se sienten señalados cuando nosotros no estamos señalando a ningún hermano, estamos señalando el sistema religioso que Roma implantó, el cual entró encubiertamente disfrazado de luz, pero que su desenlace es muerte y traición. Ahí estamos viendo que ese líder en Roma convocó a una reunión extraordinaria el 14 de mayo a todos los grandes pastores del mundo, a todos. Ahí mandó una carta, ahí la leyó, para unirlos, para cambiar el sistema de educación. Imagínense ustedes, está uniendo a todo el mundo que tienen que unirse, pero esa es la forma sutil con que el diablo ataca. Es el cumplimiento de las escrituras delante de nosotros. El mensajero enviado por Dios a esta edad dijo en el año 1950 que el final del tiempo terminaría en el Concilio Mundial de Iglesias, todos con Roma, y la palabra está alineándose delante de nosotros. Hoy debemos entender que Dios actúa siempre de la misma forma, que no tiene otra forma de actuar.
Que nosotros no estamos atacando a ningún hermano, estamos atacando el sistema religioso que los llevó a adorar a quienes no saben. Pero no importa. ¿Busco acaso yo el favor de los hombres o el de Dios?, dijo el apóstol Pablo. Imagínense cuán difícil tuvo que haber sido para el apóstol Pablo pararse por esta palabra. Amén. Porque esta palabra no es para cobardes. El que está dispuesto a perder todo por su nombre, ese es el que tiene Dios preparado un trono para que juzgue con él a las 12 tribus de Israel. Entonces, Dios tiene preparado muchas cosas para aquellos que puedan sobreponerse a todas esas cosas. Pero cuando esas cosas lleguen a nuestra vida, nosotros también debemos entender de que es el cumplimiento de las Escrituras delante de nosotros. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer a Malaquías 4:5. Vamos a leer la santa palabra de Dios en el libro del profeta Malaquías. Profeta Malaquías 4, capítulos 5 y 6. El último libro del Antiguo Testamento. Libro del profeta Malaquías 4, vamos a leer el verso 5 y el verso 6. Dice la palabra del Señor: He aquí yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amado Dios, Señor Todopoderoso, Padre Eterno, hemos leído tu palabra. Permite, Señor, que seas tú añadiendo bendiciones a ella. Es nuestra petición en el nombre poderoso de nuestro Señor Dios Jesucristo. Amén y amén. Entonces, fíjense que en el último profeta del Antiguo Testamento termina el Antiguo Testamento con la palabra maldición. Es la última palabra que se escribe en el Antiguo Testamento, maldición. He aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Y la función de él será hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. O sea que eso es una restauración, porque esa fe se había perdido. Esa fe hacia la iglesia apostólica se había perdido. Entonces, cuando Dios envíe a ese profeta, la función de él será hacer volver el corazón de esos hijos a esos padres apostólicos. O sea, va a volver a una iglesia al fundamento apostólico que una vez fue colocado. Entonces, vamos a mirar cuál es el día antes de que venga el día de Jehová. Vamos a mirar cuál es el día de Jehová. Tenemos que empezar a mirar cuál es el día de Jehová para saber antes de cuál día era que iba a venir. Entonces, vamos a leer Apocalipsis 1. Vamos a leer el verso 9 y 15. Del 9 al 15. Apocalipsis 1. Vamos a leerlo del 9 al 15. Dice la palabra del Señor: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Sí ve que Juan, siendo un siervo de Dios, estaba siendo copartícipe con cada uno de los hijos de Dios que tienen que pasar por una tribulación? Todos tenemos que pasar por momentos difíciles, perseguidos, sintiéndonos señalados a causa de esta palabra. Si nosotros no estamos dispuestos a llevar un vituperio y a llevar un señalamiento y una crítica a causa de este mensaje, de esta palabra revelada, nosotros estamos en el lugar equivocado. Pero Juan se refería a esos hermanos que estando en esta palabra iban a recibir un señalamiento. ¿Por causa de qué? Por causa del nombre. Porque el problema que siempre les ha dado espina a todos es el nombre del Señor Jesucristo. Es que la Trinidad está vaciada por completo en Él, en ese nombre, y la gente no lo acepta. Entonces, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada de Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea que él estaba en una cárcel por causa de ¿qué? Del testimonio del Señor Jesucristo. ¿Sí ve que ese testimonio que usted va a llevar en su vida lo va a llevar a persecuciones? Pero como usted sabe y yo sé que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo, nada nos podrá conmover ni mover de la roca eterna de las edades. Por muy fuertes que sean los vientos, nuestra vida tiene que estar anclada en esa roca, que nada podrá moverla. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Dios mío.
O sea que Juan, estando en Patmos, en la isla, preso, en medio de sus tribulaciones y sus persecuciones por causa del nombre, Dios lo levanta y lo lleva a su día. Dios le muestra una revelación de ese día del Señor, de ese día grande y terrible del Señor. Pero vamos a ver qué características tenía ese día. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Sí ve que él no estaba en el Espíritu de Juan, sino en el Espíritu de Dios para poder estar viendo esa revelación. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis y en Filadelfia. Entonces me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido con el pecho de un cinto de oro. O sea que Juan, cuando estaba en el día del Señor, ese día grande y terrible, vio al Señor en medio de los 7 candeleros, porque siempre ha estado allí. Pero entonces lo vio con un vestido que le llevaba hasta los pies y estaba por el pecho ceñido con un cinto de oro. Recuerden que ya estaba como un fuego. O sea que el día grande y terrible de Jehová es el día del juicio. Y seguimos leyendo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana. Sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y en su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. O sea que Dios, el cordero inmolado, ese cordero que había entrado como un sacrificio por usted y por mí, ya no era un cordero. Ya la sangre de expiación en el propiciatorio había sido quitada. La gracia había sido quitada en medio de toda la humanidad. Así como estamos a punto de entrar a la eternidad y que la gracia va a ser quitada. Aún Dios sigue hablando con amor. Porque es que todos quieren recibir amor, porque el diablo lo que pide es amor. Desconociendo él cuál es el amor de Dios. El amor de Dios está en su palabra, no en un abrazo, no en una palabra tibia para poder llevarlos con mentiras y engaños a sus pies. La palabra tiene que ser real, revelada, y es espada que corta entrando y corta saliendo, porque tiene 2 filos. ¿Sí ve? Ella corta entrando y saliendo, y cuando ella corta, nadie quiere ser cortado con esa palabra. Todos se sienten aludidos al sentir esa palabra. Entonces, si nos vemos las características del día del Señor, tenía sus cabellos blancos, como un juez, como los jueces en Inglaterra que se colocan una peluca, su cinto en el pecho y su toga hasta los pies. Esas eran las características de Dios. Jesús tenía los pies como bronce bruñido. Recuerden que el bronce significa juicio. Él estaba colocado sobre el juicio, sobre el altar de juicio. Hoy, el altar de juicio donde llevaban al corderito a sacrificar era en bronce, porque el cordero llegaba a un sacrificio por los pecados de los judíos, sabiendo que ese sacrificio no podía quitarle el pecado, sino cubrirlo por un año más. Entonces, mostramos con la palabra que el día del Señor es ese día. O sea, Juan estaba en ese día, estaba presenciando ese día, pero vamos a seguir mirando la escritura, Daniel 7. Libro del profeta Daniel 7. Vamos a leer el verso 9 y 10. Libro del profeta Daniel, capítulo 7. Vamos a leer el verso 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Vamos y miramos nuevamente. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano. Pero era un anciano de días. O sea que no era un anciano de edad, sino era un anciano joven que, como su cabello estaba blanco, denotaba autoridad
experiencia para poder juzgar, ¿sí ve? Entonces, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Fíjense, millares de millares le servían, pero millones de millones asistían delante del juez. Si vio que millares estaban con él, habían sido salvos, pero millones iban a compadecer ante el trono del Señor. Entonces, yo pienso que ninguna comunión hay entre la luz y la oscuridad. Yo pienso que nada puede instarnos a nosotros a luchar en contra de una denominación. Yo no entiendo por qué puede haber algo por lo cual nos inspira a nosotros a luchar y a pararnos con el cuchillo entre los dientes para defender a una denominación. Así tengo yo un conocido. Defiende la denominación a capa y espada, se burla de las cosas del Señor. Todo lo toma a burla, pensando que el Concilio Mundial de Iglesia, en manos de ese asesino papa que está en medio del tiempo del cumplimiento de la Escritura, disfrazado de un papa buena gente y bonachón, cuando sabemos que niega la gracia del Señor, convierte la gracia del Señor en desgracia, convierte la eficacia de ella en libertinaje. ¿Cómo va a negar a Adán y Eva? ¿Cómo va a decir que Adán y Eva son una fábula? ¿Cómo va a decir que el infierno no existe? Quiere llevarse esas almas al infierno y todavía sigue gente defendiendo a un hombre y no a Cristo, el verbo, la palabra. Siguen pensando que la vida gira alrededor de los templos grandes que hay en Roma y siempre se sienten aludidos y señalados, cuando yo no he señalado a ningún precioso hermano católico. Siempre me he dirigido y he señalado el sistema religioso que los llevó a adorar a quien no conocen, que los llevó a adorar a quien no saben. Se postraron ante la imagen de la bestia y no se han dado cuenta. Nada en contra de nuestros hermanos. Mi madre es católica y por más que he querido mostrarle la palabra revelada, no la ha querido reconocer, hasta el punto que ni a mí me quiere. Hasta el punto que hasta de mi propia casa me ha echado. Bueno, la casa de ella me ha echado porque he querido hablarle la palabra. Pero eso no me deprime, porque la Biblia dice: yo no vine a traer paz al mundo, yo vine a traer espada, a crear disensión entre el padre y la madre, entre el hijo y la madre, entre el esposo y la esposa, entre el papá y los hijos. Entonces, qué hermoso cuando usted comprende y entiende que la palabra se está manifestando en su vida. La palabra de Dios, cuando usted es sincero y usted se entrega a ella tiene que empezar a manifestarse. Aunque padre y madre te dejare, Jehová con todo te recogerá. Él ha sido el que ha estado conmigo en medio de mis pruebas y mis dificultades. En medio de los momentos más difíciles de mi vida, Dios me ha dado esa fuerza y esa fortaleza para poder hablar. Hoy siguen defendiendo un sistema trinitario que fue inventado por el hombre. La palabra de Dios no nos habla de eso, y por eso estamos leyendo Malaquías 4:5, el Elías que debía de venir. El Elías que debía de venir, él tiene que venir a hacer un plan de restauración, a recoger o a reformar o a reestructurar las cosas que se habían caído. ¿Y quién las tumbó? Para eso estudiamos las 7 edades de la iglesia, para mostrar cómo el sistema nicolaíta se había introducido con los hijos de Dios, fundamentados directamente con Pablo, hasta que a la última edad de la iglesia ellos quisieron manifestarse por completo. Acabo de postear un video de Roma en mi Facebook, donde muestra que el Papa está convocando a una reunión extraordinaria para el 14 de mayo a todos los grandes líderes mundiales. Todos sabemos que esto termina en el Concilio Mundial de Iglesias. Todos sabemos que Roma está tratando de unir nuevamente a las iglesias, no con la palabra, sino con Roma,
con sus dogmas y su doctrina, y lo va a lograr. Tan tremendo es que si usted entra a mi muro, usted se dará cuenta que el video posteado por mí, que yo coloqué ahí, ese hombre cuando lee la carta, invitando a todos los grandes hombres del mundo, no menciona la palabra de Dios ni en un instante. En ningún momento menciona al Señor Jesucristo. Por el contrario, cita un proverbio africano, teniendo nosotros en la palabra de Dios tantos proverbios enriquecidos y respaldados por el Señor Jesucristo. ¿Sí ven cómo hoy cayó el mundo en adulterio espiritual con la gran ramera y no se han dado cuenta? ¿Cómo adulteran con la palabra y no se han dado cuenta? Todo el mundo está pensando en adulterios físicos. Pero cuando Dios se refiere a ese adulterio, se refiere al adulterio espiritual. Desde que Jesús fue sacado del medio, Él es el verbo, Él es la palabra. El libro de Apocalipsis nos dice, y vi a uno montado en un caballo blanco, y su nombre era Consejero Fiel, y tenía un nombre escrito en su muslo derecho que solamente él conocía, y su nombre era el Verbo de Dios. No como la gente dice que el verbo ya no existe, que él fue el verbo pero ya no. Él sigue siendo el verbo, Él es la palabra, Él está aquí en medio de nosotros para juzgar nuestras vidas. Vuelvo y se lo repito, Daniel 7 verso 9, estamos hablando del día del Señor para ver cuándo era que el profeta Elías tenía que venir y cuál es el día grande y terrible del Señor. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. ¿Quién se sentó en el trono? Un anciano de días. Fíjate que no habían tres en el trono. Y se sentó en el trono un anciano de días. Anciano de días. Era joven, pero sus cabellos estaban blancos porque su condición era de juez. Y como Él es el verbo, la palabra, entonces ¿por qué nos va a juzgar? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Sí ve que son las mismas características que estaban en Apocalipsis 1.9? Vamos a leer Apocalipsis 1.9. Dice Juan, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, dice Juan en el verso 10, en el día del Señor. O sea, Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y dice, yo oí detrás de mí una voz como de trompeta. Dice el verso 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Verso 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Miren las características de Juan, que Juan vio al Señor en su día. Ahora vamos a ver Daniel. Y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, las ruedas mismas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Si ve que Juan, cuando estuvo en la isla de Patmos y Dios lo llevó a la revelación del Apocalipsis, lo que vio fue el día del juicio, el día grande y terrible de Jehová. Es el día en que todas las naciones serán juzgadas. ¿Sí ve? Entonces estamos entendiendo por la palabra que antes de que eso suceda, Él dijo que iba a enviar al profeta Elías. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Usted cree que Dios iba a mandar al profeta Elías antes de este día o no? Vamos a leer Malaquías. Malaquías 4, versos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías
antes que venga el día de Jehová grande y terrible. He aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, ¿cuál es el día de Jehová grande y terrible? La palabra nos lo está diciendo, ¿cierto? Pero vamos a seguir escudriñando la Escritura para tener certeza de lo que es el día de Jehová, ese día grande y terrible en las manos del Señor. Entonces, vemos que Daniel vio al anciano de días con sus cabellos blancos, porque tenía el cabello blanco, que significa no edad, sino experiencia. Ya tenía la experiencia de la palabra para poder venir a juzgar. Dice que los libros fueron abiertos. ¿Sí ve que no hubo ninguna doctrina humana ahí? ¿Sí ve que esa palabra que usted está sacando de en medio no estaba allí? ¿Sí ve que cada uno de nosotros seremos juzgados por las cosas que están en la palabra? Por muy pequeñas que sean, esas juzgarán nuestra vida. Por muy pequeñas que nosotros veamos que son insignificantes, para Dios no. No solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y toda la palabra que sale de la boca de Dios es la que usted tiene en sus manos. 66 libros. 66 libros tiene, con el cual nosotros seremos juzgados aquel día. Que Dios tenga misericordia de nosotros para que no nos halle desnudos cuando ese juicio se enfrente a nuestras vidas. O, para ser más exactos, que Dios nos libre de ese juicio, pudiendo ser transformados y llegados a ser adoptados hijos de Él. Porque es la única forma en que podamos ser excluidos de ese juicio, porque Él ya fue juzgado por cada uno de sus hijos. Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros y nosotros podamos encontrarnos vestidos para ese día. Entonces estamos mirando con la palabra de que ese día, antes de que ese día llegue, Él tenía que enviar un profeta. Sí, hermana, un profeta en pleno siglo XX o XXI. Sí, Él tenía que enviarlo, porque Él tenía que hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres. Él tenía que restaurar, porque así como hay un ministerio de salvación, hay un ministerio de restauración en medio de nosotros. Esa es la Biblia. Amén. Pero como no nos las enseñan, como usted lo enseña, no fue a diezmar, a orar, a ofrendar y a ayunar. Nada en contra de eso. Eso tenemos que hacerlo. Pero tenemos que ser fundamentados en la Escritura. Cuando un hombre o una mujer está fundamentado en la palabra de Dios, ¿usted cree que usted no va a diezmar y a ofrendar? Sabiendo que esa es nuestra ordenanza. Amén. Sabemos que eso es lo que tenemos que hacer, pero se encargan de fundamentarlos en el ayuno, en la oración, en la ofrenda y en el diezmo, dejando por delante toda la verdadera palabra de Dios. Entonces, había que ver, Elías tenía que venir para traer una palabra que iba a restaurar lo que el diablo había tumbado hace mucho tiempo. Entonces, ya lo vimos con el libro de Apocalipsis y con el libro de Daniel, cuál era el día de Jehová. Ahora vamos a ver Mateo 16. Vamos a leer Mateo 16. Vamos a leer Mateo 16, verso 26 y verso 28. Miren. Porque, vamos al verso 26. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto digo que algunos de los que están aquí, dijo el Señor Jesucristo, no degustarán muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús se estaba refiriendo a ese gran día. Y le dice, muchos de los que están aquí no verán la muerte hasta que vean descender al Hijo del Hombre en su reino. ¿Cómo así si los apóstoles se murieron y no vieron eso? ¿Qué pasó ahí? Si todos los apóstoles se murieron y no vieron a... ¿Cómo así? ¿Qué dijo el Señor? Vamos a leerlo nuevamente. Mateo 16, verso 26 al 28. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
Pero ahora vamos a demostrarlo cuándo fue eso. Vamos a mirarlo. Mateo 17, vamos a leer del verso 1 al 5. Después de que Jesús dijo esas palabras, pasaron 6 días. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los 3 que no iban a ver la muerte hasta que vieran a Jesús descender en su reino. Miren, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte muy alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Ustedes saben qué significa la palabra transfigurar? Tenemos que saber qué significa la palabra transfigurar. Significa cambiar de forma. Y Jesús se transfiguró delante de ellos, o sea que cambió su forma. Y resplandeció su rostro como el sol. ¿No fue lo que vimos en Apocalipsis? Y su rostro resplandeciente como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Se acuerdan que Daniel dijo que sus vestidos eran blancos como la lana? Si ve que es el mismo día. Si ve que él le dijo: algunos de ustedes no degustarán muerte hasta que vean descender al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y no se murieron. Ellos tuvieron una revelación. Dios los llevó. Y ellos pudieron ver el día del Señor, nuevamente vestido de blanco, con sus cabellos blancos, para venir a juzgar al mundo. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Claro que sí, porque ese es el orden de su venida. Si ven que otra vez vio a Elías y a Moisés, qué tremendo tenía que venir Elías nuevamente antes de su segunda venida. ¿Sí entendemos? Amén. ¿Sí podemos comprender la escritura como se nos abre? Vuelvo y les repito, Mateo 16, vamos a leer el verso 26 en adelante. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo? ¿Y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, que algunos de los que están aquí, allí estaban los 12 discípulos, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Capítulo 17. 6 días después, o sea, 6 días después de que Jesús les dijo esto, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, cambió de forma, porque él ya no era el Cordero, porque ya venía como un juez. Cambió su forma y resplandeció su rostro como el sol. ¿Sí ve? Las mismas características que el profeta Daniel dijo y las mismas características que Juan dio cuando vio el día grande del Señor. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Sí ve que era el orden de su venida? ¿Sí ve que nuevamente tenía que estar Elías en la escena? Si ve que antes que él se apareciera como un juez, Elías tenía que venir a hacer su trabajo. Esa es la palabra de Dios. Estamos hablando de su palabra, no mi palabra. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿Sí ve? Entonces podemos entender de que el Señor se les transfiguró en ese momento. El Señor mostró el orden de su venida. Y nosotros hoy podemos entender de que antes de su segunda venida, Él tenía que enviar al profeta Elías, el cual iba a restaurar todas las cosas. Pero ¿qué iba a restaurar, Jorge? Iba a restaurar lo que Roma había sacado de la Escritura. Iba a restaurar todo lo que hemos hablado. Íbamos a restaurar todo lo que el enemigo había colocado en la iglesia. Dogmas, doctrinas, ideologías de hombre, todas esas cosas iban a ser quitadas y arrancadas. Y Él iba a traer nuevamente la palabra de Dios inadulterada, revelada delante de usted y delante de mí. Entonces, podemos ver todas las cosas que estaban pasando, pero ahora vamos a leer. Pero antes del día, o sea, antes de ese día, tenía que venir una señal. Vamos a leer otra escritura que nos habla exactamente de Él. Vamos a leer Mateo 16. Vamos a leer Mateo 16, vamos a leer el verso 4. O vamos a leer el verso 1 y el verso 4. Mateo 16,
Dice el verso 1. Y vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrara señal. Verso 4. Esta generación mala y adúltera demanda señal, dice el Señor Jesucristo. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. O sea, esta generación estaba buscando una señal, pero la única señal que el Señor Jesucristo iba a dejar era la del profeta Jonás. Entonces es importante que nosotros miremos quién era el profeta Jonás. Cuando nosotros miramos la señal que Dios iba a dejar antes de su venida, y decía que la única señal que iba a dejar era el profeta Jonás, tenemos que mirar cómo fue la vida del profeta Jonás. Entonces, Jonás fue un profeta menor. Jonás fue el único profeta del Antiguo Testamento que fue enviado a un pueblo gentil. O sea, que la única señal que Dios iba a dejar de su venida era un profeta a un pueblo gentil. ¿Sí ve? O sea que tenía que venir nuevamente un profeta. El único profeta que fue enviado a un pueblo gentil se llama Jonás. Entonces podemos entender que la única señal que él iba a dejar era la de un profeta antes de su venida. O sea que si usted no ha recibido ese profeta, ¿cómo va a recibir la segunda venida de Cristo? Es la palabra la que nos está mostrando delante de él toda la revelación. Entonces, Nínive era una ciudad gentil. La palabra Nínive significaba la madre de los dioses. Es una ciudad de Asiria, fíjense, para demostrarle que era gentil. Es una ciudad de Asiria, que en la actualidad queda una ciudad llamada Mosul, que está en Irak. Ahí queda Nínive. Es una ciudad directamente a los gentiles. Entonces, sí podemos darnos cuenta que la señal que él iba a dejar era la del profeta Elías. El profeta Jonás, un profeta enviado a un pueblo gentil. Es lo que Dios había preparado para poder preparar a una novia, para poder recibirlo juntamente con él en las nubes. Ustedes se pueden imaginar hoy. Hagamos un ejercicio nosotros esta mañana. Cerremos nuestros ojos ahora mismo y pensemos, viendo la condición de las iglesias hoy, viendo la condición en la cual hay miles de denominaciones en el mundo y todas piensan que ellas son la verdadera. Todas tienen su propia doctrina, todas tienen sus propias enseñanzas. Miren, cuando yo estaba en la cárcel habían tres. Los trinitarios, los pentecostales, los católicos y estábamos nosotros que estábamos en la palabra, o sea, 4. ¿Por qué Dios vendrá a juzgar al mundo? Pero nosotros miramos hacia allá afuera y está la iglesia Betesda, está las asambleas de Dios, están los pentecostales Unidos de Colombia, está el Pentecostés, está cualquier cantidad de denominaciones, todas con sus doctrinas diferentes. Están los adventistas, están los luteranos, están en fin, demasiadas iglesias y todas tienen fundamentos diferentes. Cerremos nuestros ojos y pensemos, ¿por qué iglesia va a venir el Señor? Por ese desorden de denominaciones que hay allá, ¿por quién vendrá el Señor? Señor, ¿por quién vendrás? Si todos pensamos diferente, Dios. Hay un pueblo, Señor, que te busca. Pero ¿cuál es la verdad, Señor? Nosotros deseamos encontrar la verdad, Padre. Todas las personas que una vez clamaron por la verdad, todas esas personas que una vez le oraron al Señor clamando que les mostrara el camino para poder encontrarlo, Dios está obligado a revelarse. Por eso Dios tenía que enviar un profeta para él poder tomar un pueblo, prepararlo y llevarlo a la presencia de Dios. Vio que no es una denominación, vio que Dios tenía que tomar de una manera sobrenatural la última edad de la iglesia para poder llevar un pueblo a su presencia. ¿Qué hemos hecho nosotros para poder merecer esto? Nada. ¿Qué hemos hecho nosotros para poder leer su palabra y poder entenderla? Nada, nuestras acciones fueron totalmente contrarias para poder entenderla. Pero si nuestro deseo en nuestro corazón fue poder encontrarnos con Él, Él está respondiendo sus oraciones.
Él está respondiendo el clamor de su alma. Ese deseo que en su alma hay por encontrarlo a Él, Dios está revelándose ante usted. Y le está diciendo que para poder llegar a Él, había que recibir a un profeta, el cual nos iba a mostrar el camino de regreso a casa. Pero ¿cómo así que un profeta en el siglo XX, en el siglo XXI? Eso yo no lo creo. Esa es la palabra. Y ese mensajero de la séptima edad que tenía que venir, tenía que traer las características exactas que hiciera volver el corazón de los hijos a los padres. Amén. No podía venir a traer otra doctrina humana. No podía venir a traer otro dogma humano. Tenía que venir a decirle a las mujeres, así no puedes vestir. El Señor dice en su palabra que usted tiene que vestir de esta forma. Tenía que decirle, amada hermana, usted no puede predicar. El púlpito no es para las mujeres. Tenía que decirle, usted, hermano, para poder ser un pastor o un ministro, tiene que tener estos requisitos fundamentales que están en la Biblia, en el libro de Timoteo. Él tenía que restaurar todas las cosas para que Dios pudiera encontrar una novia sin manchas y sin arrugas. ¿Sí ve? Amén. Pero ese hombre tenía que ser respaldado por prodigios, milagros y señales, al punto que sus hijos pudieran reconocerlo. Amén. ¿Sí ve? Dios pensó en todo a los que lo aman. Entonces, vemos que esa señal, la última señal que íbamos a encontrar era la de Jonás. Pero Jonás era un profeta a un pueblo gentil. O sea que la última señal que los gentiles iban a encontrar era un profeta a un pueblo gentil. Entonces, vamos a leer Mateo 17. Mateo 17, versos 10 y 11. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo... Miren que esto fue después de la transfiguración de Jesús. Ahí mismito. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Si ve que todo el mundo sabe que antes de la venida del Señor Jesucristo, Elías tenía que venir. De la misma forma como Juan el Bautista, con el espíritu de Elías, preparó el camino al Señor, de esa misma forma Elías, el espíritu de Elías tenía que volver a esta edad para preparar el camino al Señor. Vamos a leerlo. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, escuchen esto, a la verdad, Elías viene primero, verso 11. A la verdad, Elías viene primero. Si vio que no dice bien, vino, sino a la verdad, Elías viene, futuro, ¿sí ve? A la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra. O sea que cuando ese Elías viniera, él tenía que venir a la verdad que está en su palabra. Él tenía que venir directamente a su palabra y a abrirla delante de usted y delante de mí. Tenemos que ver la palabra no se puede leer como una revista. A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Si ve que hay un ministerio de restauración que tiene que ejercer Elías, volvemos, releemos San Mateo 17, versos 10 y 11. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. O sea que cuando ese Elías de Malaquías 4:5 venga antes del día grande y terrible del Señor, él vendrá a la palabra y restaurará todas las cosas. Es decir, hará volver el corazón de los hijos a los padres. ¿Pero quiénes son los padres? Los apóstoles que pusieron el fundamento en aposento alto acerca de la real adoración al Señor. Colocaron un bautismo bíblico que no hay en otro lado sino en su palabra. Bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo que es el nombre del Señor Jesucristo. Todo ese fundamento lo iba a tener una iglesia real y verdadera que iba a recibir ese profeta. ¿Por qué lo iban a recibir? Esa es mi pregunta. ¿Por qué recibieron al Juan el Bautista? Porque había muchos hombres y mujeres que habían sido fundamentados por sus padres
sabiendo y conociendo que antes de que el Mesías llegara, tenía que venir una voz que clamara en el desierto y tenía que preparar el camino a Jehová. Por eso fue fácil para muchos poder recibirlo. Por eso Juan el Bautista tenía muchos discípulos, porque sabían que ese era el que había de venir para preparar el camino a Jehová. O sea que ellos no pudieron recibir a Jesús sin antes recibir a Juan el Bautista. Así de sencillo y así de fácil. Pero había un pueblo escogido. Si ve que no fue todo Israel, si ve que no fue toda Jerusalén, si ve que Dios tenía un pueblo preparado para escuchar su palabra, si ve que Dios tenía un pueblo dispuesto a que cuando esa voz le hablara, ellos sabían que no era una voz de una denominación, ellos sabían que no eran herodianos, ni recabitas, ni fariseos, ni escribas, sino que era directamente la voz de Dios. ¿Sí se acuerdan de la mujer samaritana en el pozo? Ella fue instruida por una madre que le dijo: cuando ese Mesías venga, Él podrá conocer el corazón y tus pensamientos, porque la palabra dice que es más cortante que espada de dos filos y penetra y conoce los pensamientos del hombre. Cuando ella lo vio y él le pidió agua, ella dijo: pero ¿por qué me hablas tú a mí? Si los judíos no gustan de los samaritanos. Y el Señor Jesucristo le dice: si tú supieras quién te habla y cuál es el don de Dios, tú me pedirías a mí agua y yo te daría una agua en la cual tú nunca más tuvieras sed. Señor, pero ¿cómo puedes darme esa agua si no tienes ni cuerda ni balde? El agua que yo te hablo no es la que el mundo te da. No es esta agua que tú tomas y al día siguiente y al rato tienes otra vez sed. Es el agua de la palabra. Y ella lo mira y él le dice: ve y dile a tu marido. Y ella le dice: yo creo que tú eres profeta. Y él dice: ve y dile a tu marido que venga. Señor, yo no tengo marido. Muy bien has dicho, mujer, porque 5 has tenido y el que hoy tienes tampoco es tu marido. Ahí fue donde se despelucó. Yo creo que tú eres profeta. Claro. Ella pudo entender que ese Mesías, cuando viniera, tenía que tener unas características. Y como ella nació, desde que nació, así fuera una prostituta, cuando ella nació siendo una hija de Dios. Y cuando ella estuvo durante muchos años en la oscuridad y se encontró con el sol de justicia, esa simiente que había en su corazón salió a vida eterna. Porque esos son los hijos de Dios. Muchos podemos estar escuchando esta palabra, pero nadie la va a poder entender. Porque hablan extraña lengua, ¿cierto? Isaías 28. En extrañas lenguas le hablo a este pueblo. En voz de tartamudos. Porque no la pueden entender. Por eso dijo Jesús: no escuchan mi palabra ni la pueden entender, porque su naturaleza es diferente. Pero cuando los hijos de Dios, que fueron fundamentados en la palabra, la escuchen, usted saltará como cordero de la manada, porque hay algo que hizo eco en su alma, porque las cadenas del pecado se reventarán cuando usted se encuentra directamente con una palabra revelada. Entonces, si nos damos cuenta que a la verdad Elías viene primero, dice Jesús, tenía que venir a la palabra y restaurar todas las cosas. Sí ve que tenía que ser restaurado. Sí ve que había un pueblo que tenía que recibir a un mensajero antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y sabemos que antes de esa venida tenía que venir un mensaje que pudiera vestirnos adecuadamente para estar en la fiesta de las bodas. ¿O quién iba a vestir a la novia del Cordero? ¿Una denominación? ¿Quién iba a vestir a la novia del Cordero? ¿Un dogma, una doctrina de un hombre permitiendo a mujeres predicar, permitiendo a mujeres cortarse el pelo y vivir como quisieran? Si la palabra dice que no se puede. Que la palabra dice que el velo de la mujer es su cabello, que es un voto nazareo al Señor, donde ella está sujeta a su esposo, y si está sujeta a su esposo, está sujeta a la palabra de Dios. Pero como la modernidad entró a las iglesias, como la liberación femenina, que es un espíritu de Jezabel, entró, ellas se cortaron el cabello demostrando que no hay autoridad en su vida, que ellas tienen su propia autoridad y que ellas visten y viven como se les diera la gana. Pero les voy a poner un ejemplo con la palabra, ¿cierto? Y ustedes me dirán si esto no es lo que estamos viviendo o esta no es la condición de hoy día. Isaías 4, verso 1. Isaías 4, verso 1.
en adelante. Dice la palabra del Señor. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. 7 mujeres en aquel tiempo echarán mano de un hombre, diciendo: nosotras comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestras propias ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Oiga, qué tremendo la condición de la iglesia hoy, ¿sí o no? Ellas tienen su propio pan porque ellas sirven una palabra diferente. Ellas visten sus propias vestiduras, solamente quieren escoger el nombre del Señor Jesucristo para sacar los demonios, ¿sí ve? Porque ni siquiera para bautizar como escrito está. Pero esa es la condición de la última iglesia. 7 mujeres, recuerden que son mujeres. Las iglesias son mujeres. Solamente permítenos llevar tu nombre, fíjense. Nosotros tenemos nuestro propio pan y nuestras propias vestiduras. ¿Quieren otro ejemplo más de la palabra? ¿Quieren ver un ejemplo más de la condición en que la palabra está? Hermanos, adulteraron por completo. La culpable de esto fue Roma en cabeza del demonio. Y recuerden que estudiamos las 7 edades de la iglesia. Y cuando Lutero salió, ¿de dónde salió Lutero? De Roma. O sea que fue cuando Roma engendró hijas. Y salieron y se denominaron. Y salieron los calvinistas, los metodistas, los presbiterianos. Y salieron todas las denominaciones que usted y yo conocemos hoy día. La ramera y sus hijas. Pero Dios tiene un verdadero pueblo que se mantiene inadulterado y firme con su palabra. El tiempo no es más. El tiempo delante de su vida y la mía no es más. Usted no espere que esa pandemia se acabe. Usted refúgiese en Cristo, en la palabra, en el verbo, no busque más. Amén. Si usted no hace caso a esta palabra, los juicios caerán sobre usted y sobre su familia. El Señor está hablando delante de ustedes, delante de nuestras vidas. Entonces, sí ve que hay un ministerio de restauración que tenía que ser hecho directamente por Elías. ¿Pero qué tenía que hacer? Hacer volver el corazón de los hijos a los padres. Vamos a ver ahí Hechos 3. Libro del Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Vamos a leer el verso 18 al 21. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Vamos a leerlo del 18, ¿sí? Al 21. Dice la palabra del Señor: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Mire esto. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de algunos de sus profetas. No, por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. O sea que todos los profetas hablaron única y exclusivamente de Cristo. Si ve que Cristo fue la interpretación de esa palabra, si ve que el Señor Jesucristo fue la interpretación de cada profecía que había allí, no se refería a ninguno otro, sino a Dios mismo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe, escuchen, y Él envíe a Jesucristo, que fue antes anunciado, o sea, que lo envíe nuevamente para recibir a su iglesia. Pero miren, y Él envía a Jesucristo, quien os antes fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Oiga, qué tremendo. Si ve que Él no puede venir por una iglesia hasta que todas las cosas sean restauradas. Si ve que tenía que venir o tiene que venir Elías a restaurar todas las cosas. Amén. Vamos a leerlo nuevamente, Hechos 2. Vamos a leerlo en el verso 19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de como habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde el tiempo antiguo. Si ve que Él no puede venir, ¿a quién se va a llevar, hermano? Hermana, ¿a quién se va a llevar? ¿A qué denominación loca de las que están allá afuera podía el Señor llevarse? ¿Sí podemos entender? ¿A quién podría llevarse? A nadie. Él tenía que venir antes para restaurar todo el desorden que Roma colocó, para Él poder encontrar el
Día que venga hijos e hijas renacidos del Espíritu y parados por Él, por la palabra. ¿Sí ve? Que no hay nada que nos impida que nosotros podamos recibir ese mensajero. Si usted es un hijo de Dios, usted lo va a recibir. Si usted es un hijo de Dios, usted podrá recibir aquel día ese. Si usted no recibe al mensajero ni el mensaje que trajo Elías, usted no podrá recibir ni irse juntamente con él. Porque todas las cosas tenían que ser restauradas. Por palabra de hombre, no. Directamente por la palabra de Dios. Y vamos a leer el último texto para cerrar. Vamos a Apocalipsis 10, verso 7. Y vamos a confirmar quién era ese mensajero que tenía que venir. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de las 6 edades de la iglesia? Perdón, de las 7 edades de la iglesia. Pero no hablamos quién fue el último mensajero. Sabíamos que el último mensajero de la última edad, de la séptima edad, era Elías. Pero vamos a confirmarlo en Apocalipsis 17. Dice la palabra del Señor: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Qué tremendo. Vuelvo y se lo repito. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta de Dios, el misterio de Dios, que hay un misterio, se consumará como él lo prometió en la boca de sus siervos los profetas. Que hay un misterio de Dios que tiene que consumarse. O sea, ¿usted sabe qué es consumarse? Terminarse, darse a conocer, realizarse. Eso es una consumación, una terminación. O sea que en la voz de los días, en los días de la voz, si tenía días y tenía voz, era un hombre, ¿sí ve? Amén. Sino que en esos días, cuando él comienza a tocar ese mensaje, los misterios de Dios se consumarán por completo. Como él lo prometió a sus siervos los profetas. ¿Y cuáles fueron los misterios? No hablamos de las 2 simientes. No hablamos bíblicamente que hay 2 simientes en Apocalipsis, que Eva no se comió una manzana, y se lo demostré con la palabra. ¿Usted cree que esa es una revelación mía? ¿Usted está creyendo que eso me lo reveló a mí el Señor? No, Señor, eso es un mensaje que Dios envió a través de un profeta. Amén. ¿Usted cree que el bautismo bíblico Dios me lo reveló a mí? ¿Usted cree que yo pude entender que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo era el Señor Jesucristo porque Dios me lo reveló a mí? No, Señor. Dios envió un profeta y nos enseñó cuál era el bautismo bíblico correcto. Gracias, Padre. ¿Usted cree que yo pude entender que la mujer no podía predicar porque Dios me lo reveló a mí? Dios envió un profeta para que me pudiera hablar y yo pudiera entender. Amén. Que la Biblia me decía que la mujer no podía predicar. ¿Usted cree que yo pude entender que la mujer tenía que tener el cabello largo como un voto de autoridad sobre Dios? ¿Usted cree que yo lo entendí porque Dios me lo reveló? Dios envió un profeta para que lo hablara y yo pudiera entenderlo y recibirlo. Yo tenía 2 opciones: o tomarla o desecharla. Pero como en mi corazón había algo diferente, yo atesoré esa palabra con todas las fuerzas de mi corazón. No las palabras de un hombre, es la Biblia, es la palabra revelada delante de usted y delante de mí. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser posible que en el siglo XXI Dios iba a mandar un profeta? Yo lo demuestro con la Biblia, con la historia y con la ciencia que Dios lo hizo. Yo se lo demuestro con la ciencia, que hasta una fotografía le tomaron y la columna de fuego salió encima de su cabeza y la llevaron al FBI y el FBI dijo: es la foto de un ser sobrenatural. ¿Dónde está esa fotografía? ¿No sabía usted? Métase en Google y busque los secretos religiosos de Estados Unidos. Y está en el Museo de Nueva York, donde la foto del único ser sobrenatural que se ha dejado tomar al lado de su mensajero tremendo. Usted me cree y dirá que yo estoy loco. Pero esa no es una revelación mía. ¿Usted sabe cómo conocí yo este mensaje? ¿Usted quiere saber? Yo les voy a contar. Yo estaba en una cárcel de máxima seguridad, que estaba en una denominación trinitaria, y yo quería bautizarme, y le decía a ese pastor: bautíceme. Ya tenía 1 año y medio en la cárcel. Yo quiero bautizarme, yo deseo bautizarme, yo anhelo bautizarme. No, pero ¿cómo? Yo quiero bautizarme, mi anhelo es bautizarme.
y nunca pude. Y yo salía cada 15 días. Pero un día me llamaron a mí y a los muchachos que nos congregábamos con ese pastor un viernes a que saliéramos, pero no podíamos. No podíamos porque yo sabía que ya habíamos salido el viernes anterior y no era cada 8 días, sino cada 15 días. Y el guardián del IPAIC de la cárcel me dice, ¿va a salir o no va a salir? Y le dije, vamos a salir, con tal de... Espérennos. Nos cambiamos, con tal de salir de ese patio nosotros salíamos. Pero cuando nos sacan, evidentemente ahí no estaba ese pastor, estaban los católicos y los cursos estaban llenos. Estaban los pentecostales y los cursos estaban llenos. Estaban los testigos de Jehová llenos. Estaban los trinitarios llenos. Y miré un salón y solamente habían 2 hombres que venían de la calle y no había ni una persona, ni un alma. Y yo seguí buscando al pastor por todos los cursos y no lo encontré. Y regresé al salón donde apenas habían 2 hombres que habían llevado un mensaje, pero ninguno había salido a escucharlo. Y yo los miré y les dije, hermanos, ¿será que yo puedo entrar a ver el mensaje que ustedes han traído? Y ese hermano me dijo, claro, hermano, entre. Y ese día yo entré y Dios me reveló toda su palabra. ¿Yo qué hice para que Él me revelara eso? ¿Yo qué hice con mi fuerza para que Dios pudiera mostrarme que había que venir un profeta y que tenía que ser vindicado por la ciencia para que Dios pudiera revelarse? Ya no podemos seguir hablando. Tenemos que mostrar que Elías tenía que venir. Y esto muchos nos van a llamar de locos, de fanáticos, de que estamos locos, de que estamos fuera de palabra. Pero a mí no me importa lo que el mundo piense de mí. La Biblia dijo que Elías tenía que venir y la ciencia lo vindicó. Y hoy tenemos un mensaje y tenemos la palabra inadulterada que está preparando a hombres y a mujeres para servirle a Él. Miren esto. Mira esta fotografía. La puedes buscar por internet. Puedes buscar la historia de esta fotografía. De este hombre que Dios envió para traer un mensaje de restauración. Miren la columna de fuego. La llevaron al FBI y la investigaron. Cuando la tomaron la foto, lean la historia de la foto. Rollo 7, foto 7. Todas se velaron y la única que salió fue esa. En el rollo número 7, la foto número 7. Tomó esa fotografía y sus contradictores lo llevaron a investigar. Y la determinación fue que era un ser sobrenatural que se había dejado tomar una foto. Amén. El único ser que se había dejado tomar una foto. Pueden ver la historia de este hombre. Es el hombre sobre la tierra que más milagros ha hecho después del Señor Jesucristo. Confirmados por la ciencia. Iban filas y filas de personas. Miren. Filas y filas de personas, miren. Amén, Señor, gracias. En medio del púlpito, miren la columna de fuego. Esa fue la fotografía tomada. Y les voy a decir lo que dice. La fotografía de la columna de fuego sobre la cabeza del hermano Branham fue tomada en Houston, Texas, en enero de 1950. Algo que le había acompañado desde su nacimiento en 1909. Durante un servicio bautismal en el río Ohio, en el año 1932, en Jeffersonville, Indiana, este ser sobrenatural apareció ante centenares de personas diciéndole, esta misma columna de fuego, mientras él estaba bautizando, se presentó ante miles de personas en el río Ohio y habló y dijo, así como Juan el Bautista precursó la primera venida de Cristo, tu mensaje precursará mi segunda venida. ¿Usted cree que yo lo dudo? Yo lo creo con todo mi corazón, con toda mi alma, y eso no fue todo. Ahí no paró todo. Eso fue una columna de fuego, pero también la columna de nube que guiaba al pueblo de Israel también se apareció. Y usted lo puede buscar por internet, la revista Ciencia, la revista Life. Todos los periódicos en Estados Unidos tomaron esto que le voy a mostrar. Amén. Esta nube sobrenatural fue formada por las alas de 7 ángeles mientras ascendían después de su encuentro con el hermano William Branham el día 28 de febrero de 1963, aproximadamente 40 millas al noreste de Tucson, Arizona. La gran nube tenía 30 millas de ancho y estaba en cuando menos 26 millas sobre la tierra. Cuando se formó la fotografía sobre Flagstaff, Arizona,
al tiempo de la puesta del sol, esta fotografía fue impresa por primera vez en la revista Life el 17 de mayo de 1963. ¿Usted cree que el mundo supo qué era eso? ¿Usted sabe qué ocurría ese día? Usted se mete por internet y busca la nube misteriosa que se formó en Estados Unidos y ahí le dice todo. Toda la prensa del mundo tomó la foto y nunca sabían qué estaba pasando ahí. Ese día 7 ángeles le entregaron a William Branham la revelación de los 7 sellos. Miren, los libros fueron abiertos y el mundo lo desconoce. Dios entregó la revelación de sus 7 sellos al 7º ángel. Las 7 edades de la iglesia que estudiamos fue inspirada y escrita directamente por él, porque él pudo saber, siendo un profeta, quiénes eran los mensajeros de cada edad. ¿Usted ha sentido que esta palabra le redarguye su corazón? Es porque en usted hay algo diferente. No estamos hablando de un Dios, estamos hablando de un profeta que había de venir para preparar un pueblo para recibirlo a él. Teníamos que ser vestidos con la palabra del Señor, no podemos ser vestidos con doctrinas de hombres. Usted tiene internet en su casa, usted tiene muchas herramientas en su casa para poder investigar, para poder mirar y estudiar esa columna de fuego. Si yo les estoy diciendo mentiras, Dios sabía que todos no iban a creer. Por eso se dejó tomar una foto con esa columna de fuego. Esa columna de fuego fue la misma que tumbó el apóstol Pablo de su caballo. Esa columna de fuego fue la misma que se repartió el lego de fuego en aposento alto. Esa columna de fuego fue la misma que iba delante del pueblo de Israel en el desierto, guiándolos en la noche. Entonces Dios vindicó a su mensajero para que no hubiera ni una pizca de duda en medio de sus hijos. ¿Y qué nos trajo? Otra doctrina. ¿Qué nos trajo? Otro dogma de hombre. No, la palabra inadulterada. Amén. La palabra nuevamente puesta sobre los estrados para que usted y yo pudiéramos recibirlo si en verdad somos hijos de Dios. Que el Señor Jesucristo los bendiga, que el Señor Jesucristo derrame bendiciones sobreabundantes, pero es necesario a este tiempo del final poder mostrar un mensaje, poder mostrar que hay un mensajero, que hay un profeta que fue enviado por Dios. Se lo digo con todo mi corazón, no es una mentira. Dios envió a ese hombre humilde que tuvo un don de sanidad, que hasta oró por el príncipe de Inglaterra y lo salvó de una artritis. Que senadores de Estados Unidos iban a sus campañas y se llenaban, pero que él siempre murió en la pobreza porque nunca cobró ni un peso por los milagros de Dios, porque los milagros de Dios no se pueden cobrar. Porque una mujer millonaria fue a una campaña de sanidad hecha por William Branham y Dios la sanó. Y ella mandó una donación en el año 55 de $1 millón. ¿Usted sabe lo que es enviar un sobre con un cheque de $1 millón a una iglesia pobre? Y él miró el sobre diciendo que en el alforizo solamente habían unos centavos de dólar. Cuando llegó un cheque por $1 millón, él cogió ese dinero y se dirigió a la casa de esa mujer y le dijo: los milagros de Dios no se pagan. ¿Usted quiere perder su sanidad divina? Tome su dinero, que Dios no necesita su dinero. Dios necesita su alma. Y nos enseñó cómo puede y cómo debe vivir un verdadero hijo de Dios. Él no nos habló de dinero, Él nos habló del amor que debe haber por esta palabra. Su propia vida fue un sacrificio. Su propia vida fue un regalo de Dios para que sus hijos pudieran recibirlo y ser vestidos por una palabra. Ser vestidos de poder. Cuando él tuvo un sueño y le contó a la iglesia: tuve un sueño donde había una mesa grande, y en esa mesa grande yo servía alimentos para muchas mesas. Ayúdeme a orarle al Señor para que me dé la revelación de ese mensaje, ese sueño. Y al día siguiente el Señor le da otro sueño y le revela: todas las cintas, todas tus predicaciones a partir de hoy deben ser grabadas en cintas, porque mis hijos tendrán que alimentarse de ese mismo mensaje que tú estás trayendo. Y ese mensaje está sobre la tierra sobre el año 1930. Él nos dijo que al final del tiempo vendría un concilio mundial de iglesias, que Roma tomaría el poder de todo. Hace 50 años. Y la palabra está cumpliéndose delante de usted y delante de mí. Hoy estamos viendo todo. Él predijo la Primera y la Segunda Guerra Mundial antes que sucedieran. Y todo el mundo sigue peleando y discutiendo porque tienes la razón.
La razón está en su palabra. Yo nunca he venido a hablarles a ustedes de una denominación. Yo nunca he venido a decirles vengan a mi iglesia, que mi iglesia tiene la razón. Yo nunca los he llamado a eso. Yo los he llamado a que vengan a Cristo, a la palabra, a que la escudriñen y que ella se pueda hacer parte de nosotros. Que de la misma forma como nosotros defendemos una iglesia, podamos defender a Cristo, al verbo, a la palabra, al verbo de Dios, al que tenía el nombre en su muslo. A ese que lo sacaron y aún sigue tocando la puerta en el libro de Apocalipsis. Estoy a la puerta y toco. Si alguien escucha mi voz, yo entraré, cenaré con él. Hoy las denominaciones lo sacaron. Hoy le creen a las palabras de un hombre y no las palabras de Dios. Nunca que hemos estado sentados aquí yo les he hablado mi propia inspiración. Yo les he hablado un mensaje de parte de Dios. Y todos lo rechazaron. ¿O es que a Jesús no lo rechazaron? Jesús fue rechazado y Él sigue siendo el verbo. Él sigue siendo la palabra y Él sigue siendo rechazado. Pero a mí no me importa. ¿Busco yo acaso el compañerismo en los hombres? No me interesa. Yo quedé en una cárcel solo y perdí todo y no me interesa porque hallé y encontré lo más hermoso que algún día pudo haber llegado a mi vida. Cristo y su palabra. De resto no me importa a los demás. Yo no tengo ningún compañerismo ni ninguna comunión con ningún hombre. Mi compromiso es con el Señor Jesucristo, por Él y por su verdad. Así me señalen, me vituperen y me critiquen. Pero Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el único Dios a quien yo adoro. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el Alfa y el Omega. Él es el principio y el fin. Él es el único y absoluto. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es la Trinidad derramada por completo en uno solo. Entonces, esa es mi experiencia de vida con respecto a la palabra. Eso es lo que Dios ha mandado. Y así muchos me tilden de loco, de hereje y de todo lo que ustedes quieran. De esa misma forma llamaron a Jesús. Le dijeron Belcebú. Pero estas señales seguirán a los que creen. Pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y todas esas enfermedades tendrán que ser sanadas por los hijos de Dios. Y al final de los tiempos, la cizaña será unida en manojos y será lanzada al lago de fuego. Pero el trigo será llevado al alfolí del Señor. Esa es su palabra, yo me quedo con su palabra. Cuando todas esas cosas acontezcan y ya yo no esté por aquí, algún día pensarán que hubo profeta en medio de ustedes. Y cuando yo digo profeta, no porque yo sea un profeta de esos que saben el futuro, no. Profeta significa mensajero de la palabra de Dios. Alguien que habló acerca de la palabra de Dios y usted la rechazó. De la misma forma como Jesús fue rechazado por todos los grandes teólogos y fariseos de la edad. Los que sabían más que todos. Los que tenían la Biblia en la mano, ayunaban, oraban y ofrendaban y llegaban de primero y se iban de último de la iglesia. Pero ellos rechazaron la misericordia. Pero ellos rechazaron a Cristo. Y con usted y sin usted, Él trajo el plan de redención más perfecto para usted y para mí. Entonces, cierro con este texto. Voy a cerrar con este texto. San Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándonos a que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. O sea que usted tenía que pelear ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Y dónde fue? En aposento alto, ¿cierto? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Oiga, entraron encubiertamente, o sea, cubierta significa religión, llegaron disfrazados de religión. Los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y ahí termino. Nosotros no podemos adorar a Dios como se nos dé la gana. Amén. Yo no puedo ir a la iglesia como a mí se me dé la gana. Yo no puedo ir a la iglesia con un escote y con una minifalda porque ahí está Dios y Él merece respeto. Convirtieron la gracia del Señor en libertinaje y siguen defendiendo una denominación donde el único que está es Satanás allí. Que el Señor Jesucristo nos bendiga, que el Señor Jesucristo nos dé misericordia y amor. Porque el amor de Dios no es el amor de los hombres.
El amor que abramos y abrazamos, el amor de Dios, si no lo conocemos, la Biblia dice que al hijo que ama, a ese corrige y castiga, porque el amor de Dios es correctivo, porque los juicios de Dios, dice su palabra, entran por su casa, porque Él tiene que ser fuerte con nosotros para que nuestra vida pueda ser direccionada hacia Él. Él no abraza el pecado, Él rechaza el pecado, Él ama al pecador, pero aborrece al pecado, y el pecado tiene que ser juzgado en la casa del Señor. Y muchos convirtieron la gracia del Señor en libertinaje, permitiendo que convirtieran su casa en nido de falsas adoraciones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a orar del Señor. Amado Dios, Señor Todopoderoso, Padre Eterno, cuán agradecidos estamos para con tu palabra, Señor. Perdona a todos aquellos, Dios, que nos señalan y nos critican por hablar tu palabra, Señor. No importa porque nunca hemos buscado nosotros el favor de los hombres. Gracias a Dios, tú has sido el único y verdadero en mi vida, Señor, y en la vida de cada uno de nosotros. Nos paramos milímetro a milímetro por ti, sin importar el señalamiento ni las críticas, Señor. Algún día, cuando los juicios caigan sobre la tierra, ellos reconocerán, Señor. Así como tu libro dice que muchas aguas y muchos gritos se oían, son cada vez que alguien le habló tu palabra, Señor. Pero nosotros no defendemos a ninguna denominación. Nosotros no defendemos templos hechos por manos de hombres, sino tu santa y bendita palabra, Señor. Ten misericordia para con nosotros y ayúdanos a hacer luz en medio de un mundo oscuro y que se cae a pedazos. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga. Que Dios derrame bendiciones sobreabundantes sobre este fin de semana que está a punto de terminar, y que no podamos alejarnos de la presencia de aquel que nos llamó. Si tienen algunas dudas o preguntas, me escriben a Messenger o me escriben por los comentarios de acá de la publicación. Mañana no nos vamos a reunir, mañana voy a descansar. Mañana vamos a descansar, pero el martes a las 10:30 de la mañana, con el favor de Dios, estamos aquí otra vez escudriñando la Escritura y hablando acerca de Él, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios los bendiga. Ya saben, cualquier duda o cualquier pregunta, aquí estamos para responderla a la luz de las Escrituras. Dios los guarde, Dios los bendiga. Shalom para todos.